Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Mirad qué blusa más ligera, más bonita vamos a hacer hoy. La verdad es una maravilla. Muchas vais a pensar que bordar esto es muy complicado y os va a sorprender un montón porque es muy sencillo. Muy sencillo os va a sorprender. La blusa pues me parece pues hippie, moderna, diferente, un poco pues eso, hecho en casa. Eso que nos gusta tanto ahora, esto, ¿lo has hecho tú? Sí, 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 que sí que lo he hecho yo, no me lo creo, que sí, que lo he hecho yo. Y da mucho gusto, ¿verdad? La realización es muy sencilla porque el punto base es una vuelta de puntos V y otra de puntos bajos que os explicaré que es muy sencillo. Los aumentos son muy sencillos y como he dicho lo podéis hacer en cualquier talla. ¿Qué material os recomiendo? Yo voy a trabajar, mirad, yo voy a trabajar con un hilo que es un hilo mercerizado de algodón para ganchillo 2,5 milímetros. Como siempre, ¿y cuánto te pesa? Si no vais a comprar el mismo material que he comprado yo, no sirve, ¿vale? Así que calcular siempre que un bolsón puede llegar a pesar, dependiendo el material que uséis, pues de 500 gramos a 700. Eso ya dependerá del material que uséis. Puede ser muy pesado o muy ligero, ¿vale? Pero recomendación sí, un hilo finito, perlé o algodón, o es que claro, también en cada país se llama diferente, pero bueno, delgadito para un ganchillo de un 2,5. Y vamos a comenzar porque es muy, muy sencillo de realizar. Venga, vamos a ello. Bueno, chicas, el dibujo de esta blusa es lo más sencillo que existe porque es una vuelta de V's y una vuelta de puntos bajos, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar con el color blanco. Ok, mirad, para el color blanco vamos a hacer todo lo mismo. Vamos a dar 14 cadenetas de base. Así que, bueno, hago aquí la primera y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bueno, ya tengo la tira base. Ahora voy a dar una cadeneta más y voy a hacer 14 puntos bajos. 1, la verdad que es muy sencillo. 2, 3, 4, bueno, yo voy adelantando, ¿vale? Bueno, ya tengo mis 14 puntos bajos. ¿Qué vamos a hacer? Girar. Mirad, lo dicho, ya sabemos cómo se hace una vuelta. Son puntos bajos. La siguiente vuelta. Subimos con 3 cadenetas. Saltamos un punto y vamos al siguiente. Ya vamos a hacer una V. Un punto alto, una cadeneta y un punto alto. ¿Bien? Saltamos 1 y 2 y hacemos punto alto, cadeneta y punto alto. ¿Bien? Hecho hebra, salto 2, punto alto, cadeneta y punto alto. Hecho hebra, salto 2, punto alto, cadeneta y punto alto. ¿Bien? Y justo ahora aquí, en la esquinita del todo, salto 1 y ahí hago un punto alto. Ya sabemos hacer las dos vueltas, ¿eh? Venga, ¿cuál es la siguiente vuelta? Pues de puntos bajos. ¿Dónde vamos a hacer los puntos bajos? Pues por cada punto que tengamos. Cadeneta. Que tengo un punto alto, hago un punto bajo. Que tengo un punto alto, un punto bajo. En la V tengo una cadeneta, pues hago un punto bajo. Tengo un punto alto, un punto bajo. ¿Ok? Por cada punto que tenemos que hacer un punto bajo. Al final nos tienen que quedar 14, pero bueno, ya os digo, si veis un punto alto, pues hacéis un punto alto, y si veis una cadeneta, pues una cadeneta, o sea, un punto bajo, ¿vale? Por cada punto, sea el punto que sea, un punto bajo. Bueno, pues ya sabéis hacer el dibujo, aunque no os lo creáis, el jersey se realiza siempre, siempre así. Mirad, aquí en la esquinita no os volváis loca buscando la segunda o la tercera cadeneta. Metéis aquí por medio, aquí por mitad y ya está. ¿Bien? Venga, y ahora giramos y hacemos lo mismo que la otra. 3 cadenetas y la primera es saltar un punto y ir al siguiente. Y si os dais cuenta, siempre va a coincidir en el medio de la V anterior. Salto 1 en el siguiente. Y ya a partir del primero tengo que ir saltando 2. Salto 1 y 2 en el siguiente. ¿Os dais cuenta? Siempre va en mitad de la V. ¿Ok? Bueno, pues es así de sencillo. Vamos a ir trabajando esto hasta tener un total de 6 vueltas de V, ¿vale? O sea, en total serían 12, pero 6 dibujos de V. Venga, vamos a seguir trabajando así en rezo estas dos vueltas.
Bueno, chicas, mirad, yo he dado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas de V, ¿vale? V más la vuelta de puntos bajos, 6 y la de puntos bajos. Venga. Ahora aquí yo voy a empezar a hacer aumentos para darle forma al cuello. El cuello tiene que tener esta forma, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos esos aumentos. Voy a hacer aquí el último punto bajo en la esquinita. Y venga, vamos a ver cómo empezamos la vuelta. Mirad, para empezar la vuelta lo que vamos a hacer ahora es dar 1, 2, 3 cadenetas y dentro de este primer punto vamos a hacer un punto alto, una cadeneta y un punto alto, lo que es la V, ¿bien? Vamos directamente al centro de la otra V. En esta ocasión solo saltamos uno y vamos al centro. Venga, ya ahí tengo otra V. Cadena, punto alto. Y ya trabajamos normal, saltando los dos puntos y haciendo la V. Bien, bueno, vamos a dar esta vuelta hasta llegar al final y volvemos con puntos bajos. Bueno, terminamos esta vuelta. Hemos hecho la V y aquí en la esquinita teníamos un punto de más, así que vamos a hacer otro punto bajo. Venga, vamos a por el siguiente aumento. ¿Y qué hacemos? 1, 2 y 3 cadenetas. Y dentro del primero hacemos la V, ¿bien? Una cadena y un punto alto. ¿Ok? De esta forma aquí en la esquina siempre tendremos ahora dos puntos altos, ¿vale? Así que salto 1, voy aquí justo el centro, ¿no veis? Donde tengo salto 1, voy al centro y hago la V. Bueno, ya esto es ir trabajando así hasta llegar al final. Vamos hasta el final, bajamos en recto con puntos bajos y volvemos hasta aquí, hasta la esquinita. Bueno, ya hemos acabado esta vuelta de puntitos bajos, damos aquí justo a la esquinita el punto bajo, ¿bien? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a sacar 12 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿ok? Giramos la labor y ahora empezamos con las V. Salimos con 1, 2 y 3. Mirad, he hecho hebra, cuento 1, 2, 3, 4, 5, vamos al 6, no, vamos al 5 y hago un punto alto. Una cadeneta y en ese mismo un punto alto. ¿Ok? Venga. Salto 1 y 2 y hago la V. Un punto alto, una cadeneta y un punto alto. He hecho hebra, 1, 2, 3, vamos al tercero. Hago un punto alto, una cadeneta y un punto alto. ¿Ok? Venga, salto 1, 2, voy aquí al tercero. 1, 2, al tercero, hago la V, cadeneta y punto alto. Venga, ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues saltamos ya estos dos, vamos directamente al centro de la otra V. Y bueno, esto ya es ir trabajando en las V's que nos corresponden, donde nos corresponden, ¿ok? Bueno, voy a llegar al final y voy a dar la siguiente vuelta también en puntos bajos. Bueno, chicas, mirad, ya he dado las V's hacia un lado y la vuelta de puntos bajos hacia el otro. Contáis las V's, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 V's en total, ¿vale? Ya, de aquí para abajo es trabajar en recto. Antes aquí trabajábamos en recto, ¿verdad? Bueno, pues aquí ya le hemos dado forma al cuello. Y vamos a seguir trabajando en recto hasta llegar a la altura del escote que nosotras queramos, ¿vale? En recto. Si os vale como referencia, siempre os digo lo mismo, yo tengo 11 dibujos, ¿vale? Lo que es dibujo completo de las V's, 11 V's en total. ¿Que lo queréis más corto? 10, ¿que lo queréis más largo? 12. Eso ya os vais probando y vamos viendo. Ahora vamos a ver cómo hacemos el otro lado, porque tenemos que hacerlo a la contra, para que el dibujo siempre sea hacia el mismo lado, ¿vale? Como ya os he dicho, tenemos que tener una vuelta, o sea, una parte del cuello que va hacia allí y otra que va hacia allá. Hemos hecho, por decirlo así, si yo tengo el jersey que va hacia abajo, hemos hecho la que va hacia aquí. Pues ahora vamos a hacer el otro lateral, el que va hacia acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de empezar con los aumentos, en este lado lo que vamos a hacer es finalizar con los aumentos, ¿vale? Así que lo que voy a hacer ahora, simplemente, es por este lateral ir en recto. Bien, aquí voy a empezar normal, como empezamos siempre, saltando un punto, vamos al siguiente y empezamos con las V's.
Venga, voy a ir hasta el final para que veáis cómo se hacen los aumentos al final en vez de al principio. Bueno, pues simplemente vamos aquí al último y hacemos lo mismo, pero al final. A ver, que he cogido aquí mucho hilo. Venga. Hacemos una V, lo que es un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Y dentro de ese mismo, un punto alto. ¿Bien? Cadena, giramos y trabajamos hacia el otro lado, punto sobre punto. Y volvemos, ¿vale? Vamos hacia allí, aquí en recto y volvemos. Vamos a hacer el segundo aumento. Bueno, pues en el último punto repetimos otra vez una V, que sería un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Y hacemos otra vez otro punto alto. Venga. ¿Qué hacemos? Pues otra vez. Giramos y cadeneta, punto bajo, ¿vale? Y vamos haciendo otra vez punto bajo hasta llegar al final. ¿Ok? Venga. Bueno, mirad. En la vuelta, en el otro lado, el que hemos hecho en el lado contrario, ¿vale? Antes, desde aquí, cabalgábamos, por decirlo así, encima de lo que son las cadenetas que hacíamos en la vuelta de puntos bajos. Pero aquí no lo hemos hecho. ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente va en otra dirección. Entonces, mirad, he hecho la última V, ¿vale? Voy a quitar el hilo y voy a coger un cachito un cachito de hilo, ¿vale? Que tengáis por ahí, o de la madeja, de donde queráis. Y desde esta esquinita, para seguir trabajando por encima lo que son las V's, bueno, pues sacamos el hilo, hacemos ahí el nudito y hacemos las 13 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ok, cortaríamos el hilo y ahora sí, ya podemos ir con las V's por encima de ellas, ¿vale? Bueno, esto es así de sencillo. Ya hemos visto cómo hacemos un lado y cómo hacemos el otro. Recordemos, luego ya llegamos aquí y una vez de que lleguemos aquí bajamos en recto los dos lados, ¿vale? Durante 11 dibujos. Nos vamos a parar cuando hayamos hecho, o sea, en la fila de las V's, ¿vale? Y así os explico, pues, cómo vamos a ir trabajándolo, ¿vale? Venga, vamos a ello. Bueno, chicas, mirar, esta es la primera parte que hemos hecho, ¿vale? Y nos hemos parado en la vuelta de las V's y hemos dejado aquí una colita un poquito larga, ¿bien? Ahora os voy a decir el por qué. Y yo ya he hecho también esta segunda parte entera. He venido por aquí dando puntos bajos, pero bueno, nos vamos a parar. Con esta primera parte lo que tenemos que hacer, vamos allá, desde este último punto que hemos hecho, a ver, acabamos la vuelta de las V's. Bien, y hacemos el punto alto. Y ahora para ir hacia el otro lado vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas. Voy a unirlo aquí en la esquinita, en la tercera cadeneta de aquí. Vamos a unir aquí con un punto deslizado, bien, y cortamos el hilo. ¿No veis? Hemos dejado esta colita para hacer esta unión. Bien, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues desde aquí, como ya he empezado a hacer la vuelta de puntos bajos, pues vamos a seguir trabajando los puntos bajos y vamos a ir uniendo una parte con la otra a través de las cadenetas. No tiene mayor misterio, ¿ok? El punto bajo pues donde corresponde. Este ya es el último. Y ya vamos trabajando encima de estas 6 cadenetas que hemos hecho. Bien. Y ya tenemos unidas las dos partes. Una vez que unimos las dos partes, simplemente vamos a seguir trabajando en recto hasta la largura que nosotras deseemos. Bueno, chicas, mirad, hemos hecho lo que es el blanco, ¿verdad? Hemos salido, hemos dado forma al cuello y luego aquí abajo lo hemos unido. ¿Hasta dónde? Pues hasta lo largo que necesitéis, ¿vale? Eso ya vamos a hablar de números, no sé si ya lo he hecho, lo vamos a hacer más adelante. A continuación, mirad, lo único que vamos a hacer, bueno, aquí me ha quedado estirado porque he estirado yo. Mirad, vamos a hacer 2 tiras, también el tamaño ya os diré, van sueltas, ¿no veis? Una tira que va suelta con el mismo número de vueltas y otra tira que va suelta con el mismo número de vueltas, ¿vale? Tenemos que tener bien claro que si el blanco, imaginaros, este hilo blanco está hacia aquí, este hilo negro cuando lo cosamos también tiene que ir hacia aquí, ¿vale? El principio, para que lleve la misma dirección. En el otro lado lo mismo.
Si el hilo blanco viene hacia aquí, el hilo negro tiene que ir hacia allí. ¿Ok? Y ahora vamos a coser esto de aquí. ¿Cómo lo cosemos? Pues de una forma muy fácil. Siempre por la parte de atrás. Ahora se ve un poco porque lo estoy haciendo. Ya sabéis que a mí no me gusta coser con el mismo color ya y dejarlo bien rematado, porque si hay que soltarlo, luego no se puede. Si lo hacemos bien, luego no se puede. Así que bueno, simplemente por la parte de atrás lo que vais a hacer es coger un poquito de un hilo y otro poquito del otro y vais pasando así el hilo, ¿ok? Y sin ningún problema. Si lo hacemos así, cuanto más cerca lo hagamos, menos se nota por este lado. Claro, yo como lo estoy haciendo para la parte de abajo, simplemente lo voy uniendo para saber cómo me va a quedar, ¿ok? Luego ya lo remataré bien. Bueno, pues voy a ir a trabajo y vamos a ver cómo seguimos ahora una vez tenemos unidas estas dos piezas. Y vamos a lo que vamos. Venga. A partir de ahora, mirad, ya tenemos unida el negro. Vamos a ver. Voy a colocar mejor la cámara que parece que se ve un poco lejos, ¿verdad? Venga. Ya tenemos unido el negro con el blanco, el cuellito, y el otro lado el blanco y el negro. Pues ahora vamos a ir a la parte de abajo. ¿Qué vamos a hacer en la parte de abajo? Pues muy simple. Desde este lado vamos a coger el hilo. A otra cosa muy importante que os tengo que decir. Siempre, cualquiera, el negro, el blanco y el negro, vamos a terminar en la vuelta donde va las V's. ¿Por qué? Porque esta siguiente vuelta que vamos a hacer, vamos a trabajar de aquí hacia abajo en negro. Y queremos que esta primera vuelta sea la de los puntos bajos, ¿ok? Pues nada, chicas, desde aquí, desde la esquinita, como siempre, cogemos un hilito, lo atamos ahí bien, ok, hacemos aquí un nudito y vamos a ir trabajando el mismo dibujo que hemos hecho hasta ahora, solo que ahora vamos a trabajar, quería explicaros eso, que es la vuelta de los puntos bajos, ok, simplemente es trabajar este mismo dibujo en negro hacia abajo, en este ancho. ¿Cuántas vueltas? Mirad, si aquí hemos dado 1, 2, 3, 4 y 5 dibujos, vamos a dar 5 dibujos de largo, ok, para que sea simétrico. Así que venga, vamos a ello. Bueno, chicas, vamos a ver cómo realizamos este bordadito de aquí. Mirad, yo os aconsejo, la verdad. Yo para hacer esto de aquí he soltado esto que tenía hecho para manejarme mejor, ¿vale? Así que si solo hacéis lo blanco y primero el bordado antes de continuar, os será más fácil trabajarlo. Bueno, mirad, lo primero que vamos a hacer, yo he hecho algo así. He puesto un folio ocupando lo que es el canesú principal, ¿verdad? Y he hecho un dibujito pues marcando pues más o menos como tengo la forma. Y luego dibujando a mi manera, ¿ok? Bueno, lo primero que he hecho es uno de los lados, ¿bien? Y ahora lo que estoy haciendo es hacer lo mismo que he hecho aquí en el otro lado. Yo os comento, es la primera vez que hago este bordadito. Tenemos que darnos cuenta también que el bordado que estábamos viendo en la foto original es una prenda hecha a máquina. ¿Sabéis bordar a máquina? Fantástico, yo no sé. Yo tampoco sabía bordar a cadeneta como vamos a hacer aquí y es muy sencillo. Bueno, lo primero que voy a hacer, mirad, yo por ejemplo, si cogería este gráfico de aquí, diría, bueno, esto va aquí. Bueno, pues yo marcaría aquí con el dedito un poquito y diría, desde aquí es desde donde voy a empezar, ¿vale? Cogería un marcador y lo pondría aquí. Vamos a ver. Pongo el marcador. Venga, voy a seguir hacia arriba. Como yo lo he hecho así muy simple, digo, bueno, pues la curva más o menos la quiero aquí. Bien, aquí, pues levanto, pongo el dedito debajo y digo, la quiero aquí, la siguiente curva. ¿Ok? Y ya diría, bueno, pues ¿dónde quiero que acabe? Aquí. Y aquí arriba, justo aquí, pues pondría el siguiente marcador. No sé si me estáis viendo bien. Aquí el siguiente marcador. Y ya empezaría a trabajar. Pero yo voy a ubicarlo mejor porque quiero hacer que este lado me quede igual que este. Entonces, mirad, yo digo, en la vuelta 2 o en la vuelta 1, 2, 3, en el cuarto dibujo es donde voy a empezar. Así que hago 1, 2, 3 en el cuarto dibujo, ¿vale? Donde voy a empezar. Por la parte de atrás voy a cogerle con un nudito, hilo y aguja, con un nudito lo voy a atrapar ahí bien, ¿ok? Para que no se nos mueva. Venga, ya tengo ubicado dónde empezaría mi dibujo para que me quede igual que en el otro lado. Y ahora sí, ahora es cuando voy a empezar
a colocar los marcadores igual que los tengo en el otro sitio. Ya os digo, la primera vez lo he hecho más o menos como me gustaba y ahora lo que voy a hacer es modo espejo, ¿ok? Venga, digo, ¿dónde he dado la curva? Aquí, bueno. Pues la curva aquí he empezado donde no tengo aumentos, que sería esta vuelta, y lo he hecho en el dibujo 1, 2 y 3 en la esquinita. Vale, pues aquí miro y digo 1, 2 y 3 aquí en la esquinita de la curva. Perfecto, marco ahí. Y ahora voy a marcar justo aquí en la esquinita, en la vuelta 1, 2 y 3 en el dibujo, vamos a ver, 1 en el dibujo 2. Venga, 2 y 3 en el dibujo 2. Bueno, pues voy a acabarlo aquí. Y de esta forma ya tengo ubicado igual que si fuera este lado. Venga, ya hemos dicho que he pasado el hilo donde voy a empezar, así que voy a pasarlo hacia este lado, que es donde voy a trabajar. Atentas porque es muy fácil, ¿eh? Mirad, para hacernos la guía de cómo bordarlo, lo único que vamos a hacer es estiramos el hilo hacia el marcador. Mirad, atentas. Vamos a pasar el hilo desde donde empezamos, desde donde salimos, hacia nosotras, ¿bien? Aquí. Si nos damos cuenta, este hilo está abrazándonos, queda como si estuviéramos, a ver que se me lía un poco aquí ahora, como si estuviéramos, ¿no veis? Está dentro, ¿ok? Nos queda como un tipo cadeneta. Venga, repetimos, desde donde hemos salido, volvemos a entrar y vamos un poquito hacia nosotras. El hilo por este lado, porque de esta forma, al estirar, nos lo abraza, ¿no veis? Queda en el centro y tiramos. Venga, seguimos. De aquí hacia nosotras. Mirad qué fácil. Una de las cosas que también siempre os digo, hagáis lo que hagáis, es que no apretéis. ¿Ok? Ya veis que esto es muy sencillo. Así que voy a cortar aquí un poquito la grabación porque si no va a ser muy largo. Y simplemente es ir dibujando la línea hacia el marcador y haciendo este tipo de puntada de cadeneta, ¿ok? Venga, vamos a continuar hasta este marcador. Bueno, mirad chicas, he llegado ya a lo que es este marcador, así que lo quito y ahora simplemente voy a seguir trabajando, pero cambiando el rumbo, ¿no veis? He venido hacia aquí, pero ahora voy a subir hacia el siguiente marcador. Haciendo lo mismo, nos metemos en el agujerito y hacemos el punto de cadeneta. Bien. Bueno, pues venga. Yo voy a seguir trabajando hasta llegar otra vez al siguiente marcador. Bueno, mirad chicas, yo ya estoy aquí en el último marcador que hemos puesto. Venga. Ahora vamos a hacer las hojitas, ¿bien? Vamos a ver. Bueno, para hacer las hojitas yo voy a tomar esta dirección porque quiero hacerla hacia arriba y hacia arriba. Se hace completamente igual. Mirad, en este caso vamos a dejar el hilo hacia este lado. Traigo la aguja y digo, quiero esta dirección, pues tomo la dirección. En mi caso, a ver que este está más largo, en mi caso iba a hacer 3 puntos de cadeneta. He hecho uno, voy en esta dirección, sigo. He hecho 2, ya veis que sigo abrazando el hilo, ¿ok? Va alrededor. Hago el segundo y hago aquí un tercero, ¿ok? Bien, cuando llegamos aquí, ¿no veis? Esto está por dentro, pues lo pasamos por aquí por fuera y tengo 1, 2 y 3. Voy aquí, donde salí con el primero, y ahí paso el hilo. Repito, por favor, no apretéis, no vaya a ser que luego os recoja. Venga, pues voy a hacer la otra orejita. Ahora voy a hacerla hacia allí, pues hago 3 también. Hago 1. Vamos allá. 1. Hago 2. Y hago 3. Repito, voy por debajo, ¿ok? Agarro todo y voy otra vez donde empecé. Aquí, ¿no veis los 3? Pues salgo por ahí. Ahora, como quiero hacer, por ejemplo, siempre tengo que mirar el otro lado si ya lo tengo hecho, ¿vale? Y como tengo uno, solo voy hacia el de abajo, solo un dibujo hacia abajo. Así que salgo de aquí, voy hacia abajo. Y aquí mismo repito otra vez la operación de las hojitas. 3 hacia un lado, 3 hacia el otro, ¿ok? Bueno, pues esto ya es ir repitiendo lo que acabamos de hacer tantas veces como queramos, ¿ok? Venga, pues yo voy a ir terminando.
Bueno, chicas, pues mirad, ya estamos terminando. Yo he hecho ya aquí la última hojita. Bueno, pues ya que he hecho la última, voy a hacer igual que con todas. Voy a ir por la parte de atrás, hasta aquí, hasta el centro. Bien. Acomodamos bien, ¿eh? Que se ha dejado un poquito floja aquí. Bueno, ahora, ahí está. Y ya desde aquí paso a la parte de atrás. Bien, y le hago un nudito. Aseguramos aquí atrás bien, no vaya a ser que luego se nos suelte y nos va a dar mucho coraje. Bueno, pues ya lo tenemos, chicas. Ya sabemos, vaya, no he traído la tijera, ya sabemos cómo bordar. Luego ya os digo, el dibujo lo hacéis un poquito a vuestro gusto. Mirad, las estrellas, ¿qué hemos hecho con la estrella? Pues nada, hago 3 cadenetas, vuelvo por detrás y voy al centro. Hago 3 cadenetas por detrás al centro, 3 cadenetas por detrás al centro, y así hasta completarla. Y ya giramos, ¿ok? Y hacemos el nudito por detrás. No es complicado. Yo os prometo que es la primera vez que bordo así. Muchas diréis, jo, pues se nota. Bueno, pues ya lo siento, pero creo que además queda muy bonito porque queda muy artesanal y muy casero, ¿ok? Si sabéis bordar a máquina, fantástico. Venga, vamos a continuar porque es muy sencillo. Ya tenemos hecho lo que es el canesú y hemos aprendido a hacer también las piezas negras y por la parte de abajo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra vez lo mismo que hicimos con las negras. Ahora la negra es mucho más larga que antes, así que vamos a hacer el mismo ancho del negro, vamos a hacerlo en blanco, ¿ok? Y la misma cantidad de cadenetas, perdón, de vueltas para llegar al final. Bien, y vamos a volver a coserlo, tanto un lado como el otro. Y recordemos que terminamos en la vuelta de las V's, ¿vale? No en la de puntos bajos, en la V. Vamos a ello. Bueno, chicas, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Hemos hecho el canesú. Hemos hecho 2 tiras negras hasta el blanco de canesú y luego hemos hecho la tira negra por la parte de abajo de los dos, ¿verdad? Del blanco y del negro. ¿Qué hemos hecho después? Bueno, luego hemos bordado para que sea más fácil de bordar cuando tenemos poco material, para no tener que agarrar mucho. A continuación, hemos hecho 2 tiras blancas, igual que hicimos las negras, pero bueno, la negra lo hicimos solo hasta aquí, así que la blanca contaremos los dibujos totales hasta llegar aquí, ¿bien? En los dos lados. ¿Y qué hemos dado? Hemos dado pues la primera vuelta de puntos bajos, ¿vale? Otra cosa, recordemos, estas tiras siempre acaban en la vuelta de las V's y ya cuando unimos con todo es la que hacemos la vuelta de los puntos bajos, ¿vale? Venga, a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a darle vuelo para que nos quede súper bonito. Bien, venga, pues vamos a ello. ¿Cómo vamos a dar vuelo a la blusa? Venga. Los aumentos, para darle vuelto a la blusa, a ver, voy a acabar esta vuelta que se me ha soltado un poquito. Para darle vuelta, o sea, vuelo a la blusa, los aumentos, los vamos a hacer en donde tenemos la vuelta de las V's, ¿ok? Así que mirad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, mirad, subimos con 3 cadenetas como siempre, saltamos un punto y vamos al siguiente. Y hacemos una V, cadena y una V. Para hacer los aumentos lo que vamos a hacer es, en vez de saltarnos a partir de aquí 2 puntos, solo vamos a saltar uno. Mirad, salto uno y hago una V. Ok, he hecho hebra, salto uno y hago una V. He hecho hebra, salto uno y hago una V. Si nos damos cuenta, mirad, ahora os enseño. Aquí ya estamos en el centro de la V. Aquí teníamos solo 2 V's y acabamos de hacer 3, ¿ok? De aquí hasta el final vamos a ir saltando 1 y 2 y justo donde está el centro, ¿no veis? Siempre coincide en el centro, pues una V. ¿Ok? Bueno, mirad, esto es muy fácil porque a partir de aquí sería 1, 2, aquí en la V número 3, mirad, vamos a ir al otro lado y vamos a poner un marcador, por ejemplo, para que no os perdáis. 1, 2 y 3. Cuando hagamos esta V, la V que está en el 3, de aquí hacia el final, lo que hacemos, en vez de saltar 2 puntos, saltaremos 1. Ok, ¿esto en dónde lo vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer en las vueltas de las V's, ¿vale? Bueno, yo voy a ir trabajando bastante para explicaros un par de cositas. Así que bueno, ya sabéis cómo se trabaja. El punto es igual, solo que al principio y al final, este trocito de aquí, ¿vale? Durante estas 3 V's saltamos un punto en vez de saltarnos 2 y el resto completamente igual.
Bueno, amigas, ¿cómo vamos a calcular para hacerlo a nuestra medida? Bueno, la medida, el blanco y el negro, vamos a hacerlo todo el mundo igual, ¿bien? Va a haber una diferencia. Luego, aquí, en esta tira blanca, en la que hacemos aquí, es donde vamos a sacar pues nuestra medida. Daremos más o menos dibujo. ¿Cómo vamos a calcular esto? Venga, vamos allá. Lo primero que tenemos que saber todas, es el contorno que tenemos nosotras. No es lo mismo. Unas tendremos más pecho y otras más cintura. Recordad que vamos en recto. Si tenéis más pecho, tomaros la medida del pecho, y si tenéis más cintura, la medida de la cintura, ¿ok? Imaginaros, yo siempre redondeo a 100. Yo tengo 100 de contorno, 100 centímetros, ¿vale? ¿Cómo tenemos que hacer la parte de delante y la parte de atrás? Serían 50 para la espalda y 50 para el delantero, ¿ok? Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos hecho la tira blanca y hemos hecho la tira negra. Yo desde aquí, a ver si lo veis bien, desde aquí hasta aquí tengo que tener 50 centímetros. Entonces, si al acabar la tira negra, imaginaros, tengo 30 centímetros, ¿qué me faltan? 20, de 30 a 20, o sea, de 30 a 50, perdón, me faltan 20. Entonces tengo que hacer aquí 10 centímetros de ancho la tira blanca, ¿ok? Y 10 centímetros de ancho en el otro lado para la tira blanca. Una cosa que vamos a hacer es, si queremos más de 14 puntos por cada dibujo que queremos de más, hay que añadirle 3 puntos, ¿vale? Que con 14 puntos no me llega, pues 17 no me llega, pues 20 no me llega, pues 23, ¿vale? Al revés, que es muy grande, que con 14 puntos me sobra, bueno, pues menos 3, ¿ok? Hasta conseguir lo que vosotras necesitéis. Venga, vamos a continuar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la espalda? Pues mirar, una vez de que tenemos acabado ya hasta aquí, hasta el dibujo en negro, vamos a contar todos los dibujos que tenemos, ¿ok? Y vamos a empezar con este número de dibujos, los que tenemos aquí, antes de empezar los aumentos, en la espalda. Trabajamos en recto, hacemos ese número de dibujos y trabajamos en recto. ¿Cuántas vueltas? Bueno, pues el mismo número de vueltas que hayamos dado antes de empezar los aumentos, ¿bien? Porque yo por la espalda también he hecho aumentos. Si no le queréis hacer aumentos, lo dejáis en recto, pero creo que queda más bonito, ¿vale? Y entonces, el mismo número de vueltas que hemos hecho hasta llegar a los aumentos los daremos en la espalda, solo que en esta ocasión va todo recto ya, o sea, va solo en color blanco. Y a partir de este punto donde hemos hecho los aumentos, vamos a hacer los aumentos igual que hicimos en la parte de delante, ¿ok? Venga, vamos a continuar. Bueno, chicas, mirad, yo ya he ido cosiendo las partes. ¿No veis? Al coserlo así de esta forma, como os he dicho, poquito a poquito, me falta plancharlo, ¿eh? Pero bueno, poquito a poquito no se ve nada que lo hemos cosido. Y es mucho más fácil que explicaros cómo ir cambiando de color cada vez que damos un punto y hacerlo entero, ¿vale? Venga, vamos al siguiente paso. Ahora en el siguiente paso, bueno, ya hemos hecho la espalda, ya he explicado cómo se hace la espalda. Y las mangas, bueno, las mangas simplemente son completamente cuadradas. Cogemos el ancho que queremos, damos unas vueltitas en negro. Vamos a ver que yo tengo aquí acabada, ¿no veis? Damos unas vueltitas en negro, en mi caso he hecho 3 dibujos y luego en recto hacia abajo en blanco. ¿Qué queréis hacer campana? Pues a mitad, por ejemplo, de lo que es donde llega el codo, ahí le vais dando también aumento si queréis hacerlo un poquito campana, ¿vale? Pero eso ya, pues para gustos, yo os doy ideas. Ahora, en el dibujo original, trae como unas marquitas por aquí, ¿verdad? Venga, vamos a aprender cómo se hacen. Vamos a coger desde el derecho, por este lado, hacemos un nudito al hilo y lo pasamos desde la esquinita, ¿vale? Mira, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir al dibujo de abajo en recto y vamos a dar una puntada. ¿Ok? Ya tenemos el dibujito. Saltamos siempre en el mismo. Por ejemplo, si lo vamos a hacer aquí, contamos 1, 2, aquí en el tercero, pero siempre que quede parejito. ¿Bien? Bueno, ahora como tengo esto, ya veréis todo el rato se va a ir marcando. Y aquí abajo, siempre en el mismo, pues por ejemplo, en el centro. Bien. Y seguimos. Vamos a 1, 2, aquí en el tercero en el centro. Y bajamos al centro, ¿vale? Esto lo podéis hacer así, pues bueno, en la foto viene como que estuviera cosido. Luego al ponerle aquí la otra unión de la espalda, pues va a parecer que está cosido así, ¿vale? Entonces bajamos por aquí, venimos por aquí y le vamos dando uniformidad.
Vamos bajando y trabajando todo el lateral. Para la espalda también en la parte de arriba, vamos a ver dónde tengo la parte de arriba, pues lo que es la parte de arriba, lo mismo, hacemos toda la tira con esa puntadita. Y luego, mirad, en la manga vamos a hacer lo que es la bajada, ¿no veis? Hacemos la bajada con esa puntada. ¿Qué va a pasar? Que a la hora de coserlo, luego lo cosemos, ¿vale? Primero lo abrimos, le damos la puntada, lo unimos y esto va a quedar en la parte de arriba. Cuando digo en la parte de arriba, quiero deciros que normalmente la costura va aquí debajo, ¿bien? No, pues en este caso, para hacerla, lo vamos a hacer en la parte de arriba. Yo lo he probado, a mí no me gusta cómo queda este dibujo de aquí, igual es porque el hilo es muy delgado o lo que sea, y lo quiero un poquito más sencillo, así que voy a coserlo como de forma normal y voy a dejarlo de esta manera, completamente normal, ¿vale? Bueno, pues ya solo nos falta ir uniendo. Bueno, amigas, trabajo terminado. Mirad, me da un poquito de pena porque yo la he hecho como en tipo crema. Me hubiera apetecido mucho más hacérmela en blanco porque me queda así un poco rara, pero bueno, me ha gustado muchísimo el resultado. Además, bueno, en Facebook yo os la enseñé ya porque yo la he usado ya bastante, la verdad que la he usado bastante. ¿Qué he hecho? Yo no le he metido las tiritas negras, lo que pasa que como siempre me decís, no, yo quiero la de la foto, bueno, pues aquí le hacéis las tiritas negras. Yo no le he metido, he preferido terminar con puntos bajos alrededor del escote, con puntos bajos en negro alrededor del puño y con puntos bajos en negro alrededor de la parte de abajo. ¿Ok? La verdad que no es muy difícil de hacer, lo podéis hacer para cualquier talla. Si la queréis para una niña, pues simplemente, en vez de hacer aquí 4 dibujos, empezáis por 3, la línea de 3, mirad, para una niña os quedaría más o menos así, ¿me entendéis? O sea que luego también, pues vosotras ahí podéis jugar con cualquier tamaño. Bueno, como siempre, chicas, si os ha gustado ya sabéis, dejarme un like, compartir y no olvidéis, por favor, compartir en redes sociales, en Pinterest, fotos o con vuestros grupos de Twitter, Facebook, Instagram, lo que queráis, ¿vale? Porque a mí me hacéis un gran favor y me ayudáis a seguir creando, que es muy importante. Ok, recordad también que en el grupo que tenemos en la comunidad, allí podéis subir los trabajos. ¿Habéis hecho esto conmigo? Muchas me decís, me gustaría enseñarte lo que he realizado. Pues en Facebook tenemos una comunidad, todo eso lo tenéis abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Y también tenéis un botoncito que pone unirme. Yo es imposible que os responda a todas las necesidades, pero es verdad que en el botón de unirme pues tengo un trato un poquito más cercano con vosotras y en lo que pueda explicaros que no hayáis entendido de la blusa, pues yo allí con mucho gusto y dentro de las posibilidades os lo explicaré. Ok, nada, que os mando un beso muy gordo y que nos vemos pronto. Chao.